y que está basado primeramente en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Pero del versículo, el capítulo 2, habla para aquellos que le gusta rumiar como ovejas. ¿Sabe que rumiar es volver lo que uno comió? Eso hace los animales rumiantes del estómago. Una parte del estómago vuelve a rumiar, a masticar el pasto, lo que comió. Y como ovejas tenemos que rumiar la palabra de Dios después que la comimos. Volvemos a digerirla, masticarla, asimilarla, porque ella es vida y vida en abundancia. ¿Cuánto dicen amén? El conocimiento de la palabra de Dios hace que nosotros, el pueblo de Dios, no seamos destruidos. Dice la Biblia, mi pueblo le faltó conocimiento y porque le faltó conocimiento fue destruido. ¿Me están oyendo? Ahora miren. Por eso que aún Salomón está hablando, decía, adquiere sabiduría, adquiere conocimiento de las Sagradas Escrituras. En todos los términos necesitamos conocer lo que dice la Biblia, porque ella es la que nos habla a través de su Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora mire, en el capítulo 2 habla de el propósito, el sueño, el anhelo de Dios con respecto al ser humano. Y en aquella historia maravillosa, fue un lugar real, el huerto del Edén. No era una simple parábola o alegoría. El Edén al oriente, en el oriente, indica una región que se halla al este de la actual Israel, en un lugar llamado Mesopotamia o Arabia. Esa fértil reserva natural se encontraban dos árboles alrededor de los cuales giraría toda la historia de la humanidad, y de ahí en adelante toda la humanidad giraría en torno a esa historia, a esos dos árboles. Y estos dos árboles eran los medios naturales utilizados por Dios para comunicar realidades espirituales que no se veían, que están en el reino. Uno es el árbol de vida, que se asocia con la vida de Dios, incluyendo toda la bendición que el Señor tiene y la inmortalidad. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa la autonomía humana, y esto es gobernarse a sí mismo y asumir una postura independientemente de Dios y de toda su voluntad. A este mensaje le he llamado así: el pecado rompe con la intimidad con Dios. ¿Y por qué te leímos o te dije del capítulo 2? Porque ahí está toda la historia, el deseo y el anhelo de Dios para con el hombre. Y cuando hablamos del hombre, hablamos en el género del hombre y la mujer. Pero mire cómo dice la Biblia: y fueron acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de Dios. Y acabó Dios en un día, en el séptimo día, la obra que hizo, y reposó el día séptimo, Shabbat, en toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. El único día que el Señor en su palabra le puso un nombre fue el séptimo día. Es toda una predicación y enseñanza esa, Solamente a un día el Señor le puso un nombre. Mire, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, y cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y la vida, dice el verso 8,
la vida en el huerto de Dios. Y el Señor Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén, verso 10, un río que no tiene nombre, pero salía un río para regar el huerto. De allí se repartía en 4 brazos. Uno de los nombres era Pisón, y el otro que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El otro dice que el oro de aquella tierra era bueno, y hay allí también un bedelio y onís. Y el verso 13 dice, y el nombre del segundo río es Gión, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidekel, que va del oriente de Asiria, el cual es el río Éufrates. Y tomó pues Dios, este es el versículo, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo cuidara, sembrara y lo guarde. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no, diga no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No doña, sino idónea. Y el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. O sea que el nombre de todos los animales ya tienen a quien echarle la culpa. Y todo Adán, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado en el campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo a Adán mientras que éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla el Señor Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces dijo Adán, wow, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. O fue tomada. Mire, yo quiero avanzar en esta noche y quiero decirles esto. En Génesis 3 dice la Biblia que, según esta versión bíblica, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La hizo pensar. Hay 3 cosas que me mostró el Señor de ese pasaje. Número 1, ¿por qué puerta entró? Porque algunos ni saben por qué puerta pueden entrar los demonios en una persona. ¿Cómo puede ser que un demonio o los demonios ingresen al cuerpo de una persona? Entonces, número 1, la primer puerta es el oído. La serpiente le habló. La hizo pensar. La segunda puerta es la vista, los ojos. La mujer vio el árbol. Vio que era agradable y ya comenzó a hacerse toda la manganeta, a pensar y decir, bueno, es agradable. El verso 6 dice que la mujer quedó convencida, según esta versión bíblica que yo tengo, y la mujer vio que el árbol era bueno, o sea, quedó convencida. Escuchó, vio, quedó convencida. La otra puerta es la boca. Comió. ¿Está oyendo? Primera puerta, el oído. Por eso dijo el Señor, ten cuidado cómo oís, porque aún lo que oigas te será añadido. Ten cuidado lo que hablas, porque la boca, lo que hablas, lo que digas, eso recibirás.
¿Me están oyendo? Ten cuidado lo que piensa, porque la mente es el santuario. Si se la deja sin el Espíritu Santo, entonces Satanás hace un taller de la mente. Y la mujer comenzó, de hecho le pintó toda una idea, y la mujer quedó convencida, según esta versión que yo tengo. Dice, y la mujer se convenció, quedó convencida, el verso 6, vio el árbol hermoso, el fruto que parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio a su esposo, el sí querida, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y se sintieron con vergüenza por su desnudez y cosieron hojas de higuera para cubrirse. La serpiente le dijo, no morirán. Ahora esa palabra, no morirán, no se refiere tan solo a que iban a morir. Está literalmente y figuradamente o figurativamente en la forma que podían morir. Pero en ese momento la serpiente les mintió. Esa fue la mentira más grande que la mujer pudo escuchar y el hombre pudo escuchar y aceptar. Pero el Señor había dicho, y el Señor decía en su palabra, y dice en su palabra, que toda persona, la persona que peca, morirá. Estábamos hablando, ¿qué poder tiene el pecado? ¿Por qué Satanás se valió de lo bueno? Es lo que el apóstol Pablo decía, de lo bueno tomó ocasión el pecado. Romanos 7, de lo bueno. Y en este caso, de lo bueno que Dios creó, se valió Satanás para atentar a la mujer y al hombre y guiarlos al pecado de la desobediencia. ¿Para qué puso Dios dos árboles? Primero, era para que el hombre y la mujer pudieran disfrutar todo lo que Él había creado. El Edén se llama delicia. El huerto del Edén significa delicia. ¿Me está oyendo? Eso significa huerto del Edén, delicia, Edén, delicia. Es lo que el Señor quería, que el hombre y la mujer pudiera vivir para siempre con Él. Pero Él no creó robots. Él no creó para que no nos seamos como esclavos y autómatas, sino que creó junto con esto el hombre a su imagen y semejanza. Creó también, le dio al hombre y a la mujer la oportunidad de elegir. ¿Me están oyendo? ¿Para qué puso Dios dos árboles? Algunos podrían decir, si Dios soberanamente conocía lo que iba a pasar, ¿para qué puso Dios dos árboles? Puso dos árboles, uno es para que por medio, si el hombre y la mujer obedecían todo lo que el Señor decía y le decían no a la serpiente. En una ocasión dice, hablando del no, José fue un jovencito que le dijo a la esposa de Potifar, no. No voy a pecar contra mi Dios. ¿Me está oyendo? Dice que el creador de el ejército de salvación, en una oportunidad, todos los legalistas lo reunieron y le dijeron, si no hablan lo que te decimos y cómo te lo decimos, vas a ser expulsado de la asociación. Entonces dice que estaba su esposa en las gradas y en ese momento le dijo, creo que se llama William Woodward. En ese momento su mujer le dijo, di que no. Y entonces su esposo, en este caso el general, el que creó el ejército de salvación, nació el ejército de salvación después que él dijo que no a todo el legalismo. ¿Me están oyendo? Pero hablando de no, si el hombre hubiese dicho no, tenemos que consultar al Señor, nunca hubiéramos salido del huerto del Edén.
y la historia humana hubiera girado en el huerto del Edén, donde no había escasez de nada, donde no había dolor, donde no había infelicidad, donde no había escasez de nada, donde no había enfermedad, donde no había angustia. No había nada de lo que el hombre conoce como desgracias hoy. Era algo como una luna de miel eterna. Algo fantástico por siempre. Pero el hombre y la mujer no supieron decir no. Y el pecado entró. ¿Cuál fue el pecado de desobediencia? El árbol de la vida era para que de pronto pudiéramos vivir eternamente bendecidos y en esa felicidad. En el huerto, Edén, que significa delicia, que era lo que Dios quería para cada uno de nosotros y quiere. Es el sueño de Dios. Es el sueño del Señor. Es el sueño del Padre para ti y para mí. Pero el pecado puede marcar la diferencia. El pecado de desobediencia. ¿Por qué Dios puso el otro árbol? El otro árbol era para señalar, para indicar, para dar la posibilidad al hombre y a la mujer de ser leal. Siempre va a haber dos cosas que el Señor pone delante de ti. Una es la bendición y la maldición. Y te va a decir, escoge, elige. Delante de ti está la vida y la muerte. La maldición, la bendición y la maldición. Escoge, elige. Y te aconsejo que escoja la vida. Que tomes la vida. ¿Me están oyendo? Eso le dijo el Señor a Israel. Pero miren, ¿por qué Dios puso el árbol? Uno es para probar la lealtad. Porque Dios siempre, Él no va a tomar el control como de pronto te va a manejar como los demonios manejan a las personas poseídas o influenciadas. ¿Me está oyendo? Pero más allá de todo, el Espíritu Santo es una poderosa persona, impresionante persona, maravillosa persona, que Él te va a hablar, que Él te va a indicar, que Él te va a transmitir. Él es un perfecto caballero. Él no va a entrar si no le abrimos la puerta. ¿Me está oyendo? Entonces te da a elegir. Te da a elegir. El árbol de la ciencia del bien y del mal era para probar y es para probarle a lealtad, si somos leales o no. Y en eso siempre será hasta el fin. Dios llevó a su pueblo Israel al desierto a pastorearlo, pero también dice la Biblia para saber. Ahí también otra vez puso dos cosas: la bendición, la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, entre otras palabras. Puso dos cosas en el desierto que Israel tenía que elegir: o ser leal o desleal. ¿Me están oyendo? Si hay algo que al Señor le agrada es la lealtad a su palabra, a Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios dijo, la persona que peca, esa morirá. ¿Qué es el pecado? ¿Es un simple error o es algo más delante del Señor? ¿Cómo se interpreta la palabra pecado? ¿Es un error común de los hombres y de las mujeres? ¿Qué poder tiene el pecado que es capaz de separarte de lo que Dios quiere para ti y para mí? ¿Qué poder tiene el pecado que puede romper tu amistad y nuestra amistad con el Espíritu Santo? Ahora mire, eso también lo vimos. ¿Qué es pecado? Pecado es de la palabra hebrea llamada jata con doble T. Significa errar el blanco, no alcanzar algo, obrar mal, ofender, pecado, orgullo, pecado, altivez, pecado, soberbia, pecado, desobediencia a la palabra escrita de Dios. Pecado, transgresión, irse más allá de los límites. Aquí Adán y Eva se fueron más allá de los límites que Dios dijo no. Infracción a la palabra de Dios, pecado, rebelión, del griego adikia, que significa injusticia, iniquidad, maldad, malicia. Del griego jamartía, errar el blanco. Esa es la palabra más común que conocen los cristianos, es sobre la palabra pecado, es errar el blanco. Creen que es solamente cometer un error nada más. No.
Pecado es desobediencia, pecado es orgullo, pecado es soberbia, pecado es desobediencia a la palabra escrita de Dios. Pecar es cualquier desviación a la voluntad revelada de Dios en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Ya sea no hacer lo que Él ha ordenado o realizar lo que específicamente Él ha prohibido. Eso lo vimos. Vimos la variedad de pecados. Una lista de ellas es Gálatas 5:19, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, rencillas, divisiones, disensiones, envidia, embriagueces, orgía, cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, dijo el apóstol Pablo, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pecado. Una palabra muy distorsionada hoy en día. Pecado, una palabra que se usa como broma. Pecado es lo que los cantantes mundanos o seculares hasta han hecho canciones. Vamos a pecar. Sin embargo, la Biblia dice: el pecado te alcanzará. El pecado, mire, la otra vez vimos que cuando uno tiene al Señor como pastor, obedeciéndole todo lo que Él dice en su palabra, entonces las bendiciones nos correrán y nos alcanzarán. Pero si uno es leal al Señor, entonces el pecado nos alcanzará, nos correrá hasta que nos alcance. Nadie se escapa. El Señor dijo: toda alma que pecare, esa morirá. Dios es categórico en esto, lo vimos. Terminante, específico, tajante, fulminante, contundente y rotundo cuando Él dijo en Ezequiel 18:4: pues todos los seres humanos son míos. Esta es mi regla. La persona que peque, esa morirá. Miren, vimos también que la expresión más grande o los efectos de la maldad y del engaño más impresionante es lo que se vio en la cruz del Calvario. Allí no vimos una persona solamente ensangrentada y que nos conmueve hasta las lágrimas muchas veces cuando vemos una película así o pensamos en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Pero allí se ven los efectos del pecado. ¿Me están oyendo? El poder del pecado. Porque Él asumió todo se hizo pecador por nosotros, para que de pronto Dios el Padre pudiera juzgar los pecados del mundo en Él. La cruz fue un juicio donde Dios juzgó tu pecado y mi pecado. ¿Me están oyendo? Ahora, lo que no pudo, vimos la vez pasada, Satanás con la tentación en el desierto. Cuando tentó al Señor Jesús en el desierto, no pudo el imperio romano hacer lo que no pudieron los fariseos. Lo logró el pecado en la cruz del Calvario. ¿Qué logró? Romper su amistad con el Padre. Logró separarlo del Padre. Logró que el Padre lo abandone. Logró que el Padre le dé vuelta la espalda. Si usted no piensa en la palabra pecado y sus consecuencias, va a tener que pensar de nuevo. Si usted es llamado cristiano y tú que estás aquí y me estás mirando y no piensas en la palabra pecado o tú minimizas, ridiculizas la palabra pecado, quiero decirte que tiene el poder para separarte de Dios, no solamente ahora, sino también para siempre. No pudo, tal vez tu enemigo común no lo pudo hacer, pero el pecado lo logrará. Satanás no se presentará delante de ti como con una horquilla y cuernos para decirle: te voy a llevar. Le va a hacer lo mismo que hizo a la mujer y al hombre. Le va a hablar, le va a mostrar. De hecho, llevó al Señor Jesucristo a unos montes y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorases. Los reinos del mundo
llevó al Señor Jesucristo al pináculo del templo, a lo más alto del templo. Y lo tentó y dijo, tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Tírate. Lo tentó. Y el Señor Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el Señor tuvo hambre, porque estaba en el cuerpo, en carne, tuvo hambre, Satanás lo tentó y diciendo, si eres el Hijo de Dios, como diciendo, si realmente tienes un ministerio, si realmente tienes un llamado, si realmente tienes promesas. Le habló, le estaba tentando, insinuándole, como para que él pudiese poner su poder. Dice, y convierte, si eres, convierte esa piedra en pan. Y el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios está escrita, está en su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Lo que no pudo el diablo hacer, lo logró el pecado en la cruz del Calvario, separarlo del Padre. Dice así, aunque fue un momento, mire, cerca de la hora novena en Mateo 27:46, fue horas, pero para el Señor habrá sido mortal, eterno, esas horas. El Hijo acostumbrado a estar con el Padre y a ver lo que el Padre hacía y contemplar lo que el Padre hacía por siglos, por la eternidad. De pronto se sintió abandonado por el Padre, porque Él cargó, que llevó a Jesucristo a la cruz. No fueron solamente los romanos ni los israelitas, fuimos nosotros, nuestros pecados. Dice Mateo 27:46, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y otra versión dice, ¿por qué me has abandonado? Él lloró, sufrió. Hace muchos años prediqué sobre el punto de vista de los médicos sobre los efectos de la cruz en el cuerpo humano. Cuando él dijo esas palabras, y las palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él estaba diciendo esas palabras y esta palabra que dijo, ¿por qué me has abandonado? Eran el último aliento, el último poco de aire que había en sus pulmones. Y cuando se le salió de sus pulmones el último aire, fue cuando dijo, todo ha sido consumado. Todo está terminado. ¿Me están oyendo? El pecado logró que el Padre lo abandone en la cruz. ¿Tanto poder tiene el pecado? El pecado, según Romanos 7:13, es cosa seria. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley es buena? ¿Provocó en mí la muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno, como usó el árbol, a fin de que sea mi muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. El pecado rompe la intimidad con Dios. La muerte de Cristo es el antídoto contra el veneno del mal y el remedio para la enfermedad llamada pecado. Pero no seremos sanos hasta que no lo reconocemos. La paga del pecado es la muerte. Mire, yo quiero avanzar en esta noche. Cristo Jesús soportó el juicio de Dios por el pecado en tu lugar y en mi lugar. Nos amó hasta el fin para darnos vida y vida en abundancia, pero no para que sigamos pecando.
Romanos capítulo 6, y anótalo como todos los cristianos deben tener esto presente. Romanos 6. Muertos al pecado, dice. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Dijo el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y otra versión dice, Cristo quebró el poder del pecado. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? La única paga del pecado es lo que tienes que saber, es la muerte. Romanos 6, 23 dice, pues la paga que deja el pecado es muerte. Muerte de todo lo que tú anhelas. Muerte tanto físico. Mire, hay algo que Adán y Eva no pensaron. Que era la muerte no solamente podía ser físico, sino espiritual, también social. Muerte de todo lo que... Muerte significa separación. Separación de los planes de Dios. Separación del propósito de Dios. Separación de lo que Dios tenía pensado en ti y en mí. Eso puede lograr el pecado. A veces nos preguntamos si el diablo viene diciendo, oh, tu Dios todavía no cumplió sus promesas en ti. Pero si lo que tendríamos que pensar es, seguimos pecando. Hay cosas que nos sigue haciendo actuar o pensar Satanás para que nosotros sigamos pecando. En ninguna manera. Dios no puede bendecir en una persona estando en pecado. Ya te lo dije bien claro, la lista es grande. ¿Y qué es lo que puede hacer? Pero uno de esos es la desobediencia. Otro es la soberbia, la altivez. ¿Me está oyendo? La paga en la palabra griega llamada opnion significa raciones para un soldado. Honorario, paga. Salario, expensas. La paga del pecado es la muerte, el único salario. La consecuencia del pecado nos aleja de Dios y también de su bendición. El pecado nos hace creer que podemos seguir disfrutando de la comunión con Dios. Y yo quiero que preste atención a esto. En Génesis 3, el diablo les hizo pensar que si ellos desobedecían, pecaban contra Dios, eran desleales a lo que Dios dijo no. Ellos pensaron que iban a quedarse en el huerto del Edén. Ellos no pensaron que iban a ser expulsados del huerto del Edén. Porque el pecado te hace creer que podemos seguir disfrutando la comunión con Dios en esa situación. Y en ninguna manera eso puede pasar. El diablo dice que pequemos e igual seguiremos disfrutando de su bendición. En ninguna manera. El diablo dice peca, desobedece igual. No solamente, ya te vuelvo a hablar, que no es solamente significa desobediencia a la palabra pecado, pecado, desobediencia. Está hablando de altivez, desobediencia a todo lo que Dios dice en su palabra. Y si no la conoces, yo te diría que comiences a conocerla. Es mejor conocer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hay muchos cristianos que prefieren solamente la lechita espiritual. A todos nos gusta el consuelo. A todos nos gusta una palabra de esperanza. A todos nos gusta una palabra maravillosa que pueda secar nuestras lágrimas. Pero a nadie les gusta oír lo que tiene que oír primeramente. ¿Me están oyendo? Y lo que te puedo decir como esperanza y como esperanzador y como palabra de consuelo es que tú sepas lo que puede producir el pecado. El poder del pecado tiene el poder de separarte de todos los planes maravillosos que Dios tiene para ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tiene el poder. Ahora, el diablo te hace pensar de esa manera. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. No siguieron disfrutando de la bendición de Dios. Edén significa delicia, placer, deleite.
Entró, en vez de disfrutar del gozo y de la bendición y de la felicidad para siempre, entró el dolor, entró la muerte, entró la enfermedad, la separación de todo lo que Dios tenía planeado para ellos. ¿Me están oyendo? Ellos solamente tenían que elegir entre un árbol y el otro. Ahora miren, pero eligieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios quería que sean libres y les dio la libertad de elegir entre la obediencia y la desobediencia. Dice Génesis 3:23, entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín de la delicia. Los expulsó del placer, los expulsó del deleite. Y no solamente los expulsó, sino que puso un querubín con una espada ardiente que se movía por todo lado para custodiar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:23 y 24. Después de expulsarlo, puso un ángel del Señor, como diciendo, si te arrepentí y querés volver, hay un angelito. ¿Me están oyendo? La palabra no solamente se expulsó, la palabra echó. Los echó. Fueron expulsados de lo que Dios había soñado para ellos. Fueron expulsados de la delicia, del deleite, de lo bueno. Ahora hay cristianos que creen que pueden seguir pecando entre semana como submarino y emerger el fin de semana. Cegados por una mentira de que todo saldrá bien mientras ellos pecan. Que al venir a la iglesia de vez en cuando les aplaca el sentido de condenación en su conciencia. Debemos venir a la iglesia por obediencia a Dios. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos unos a otros mientras tanto se acerca el día. Debemos venir a la iglesia porque su palabra nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y su palabra nos limpia día tras día. Mire, Juan 15, verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, si el Padre le dio la espalda a su Hijo en la cruz, si el Padre abandonó a su Hijo en la cruz, ¿por qué crees que con nosotros será diferente? El pecado te puede enviar al infierno. Es una separación total y para siempre. Es el destierro de la presencia de Dios, de todo lo bueno, hermoso y feliz. En la Biblia, en Mateo 8:12, está hablando tiniebla, está hablando del infierno. El infierno en el medio del cual dice estaba el avaro. Bueno, la Reina Valera tradujo como el rico, pero yo le llamo el avaro realmente, porque no fue por las riquezas, por ser rico fue el infierno, fue por ser avaro. En Lucas 10:16-23, en el infierno, en medio de los tormentos, el avaro levantó los ojos y vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Y alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. El infierno, el pecado te puede mandar al infierno. Es una eternidad con sed de Dios y nunca podrás hallarlo allí. Nunca podrás encontrar el cumplimiento de lo que has perdido en esta vida. Pero el asunto es, ¿cuál es tu decisión hoy? ¿Seguiremos pecando? En ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Cuando nosotros vivimos una vida conforme a la palabra del Señor, arrepentido de corazón. ¿Me están oyendo? ¿Cuál es tu elección? La paga del pecado es muerte. ¿Cuál es tu elección? La decisión que tú tomes en esta noche. Decidirás dónde estarás. En el cielo, en el infierno. Yo te podría decirlo de esta manera. La decisión que tú tomes en esta noche decidirá
¿Dónde estarás? ¿En el huerto? ¿En un ambiente, en una atmósfera, en una temporada, en una bendición de delicia, de felicidad, de paz, de gozo? ¿O en el cielo o en el infierno? Si te arrepientes de tus pecados hoy, sigue a Cristo con todo tu corazón. ¿Me están oyendo? Cierra tus ojos, por favor. ¿Dónde estarás? La muerte es algo que no se piensa. El pecado te puede llevar a la muerte, tanto física, social, económica, de salud, de felicidad. El pecado sí te puede llevar. A veces nos preguntamos, ¿why? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Nos preguntamos porque hasta el día de hoy no se cumplió lo que el Señor dijo. Pero el pecado en nosotros hace retroceder, parar, detenernos en los propósitos, en nuestra ida hacia los propósitos y planes de Dios. El pecado sí te puede frenar, pero no solamente frenar, el pecado nos puede mandar al infierno. El pecado nos puede separar de los planes y los propósitos de Dios. Durante muchos años, Israel estuvo en un determinado lugar, en Cades de Barnea, 38 años allí. ¿Qué fue que los detuvo allí? ¿Qué fue que los paró allí? ¿Fue el Señor? No, el Señor los dijo que quería llevarlo a la tierra de las promesas, a la tierra prometida. El Señor quería llevarlo del sufrimiento de la esclavitud a la libertad y al gozo y a la bendición. ¿Qué fue que lo llevó? ¿Qué fue que detuvo a Israel en Cades de Barnea tantos años? Tú que te preguntas, ¿why? ¿Por qué? Todavía no se ha cumplido, no he llegado, no he alcanzado. Era fácil, era corto el camino, 11 días. ¿Por qué tardaron 38 años? Fue el pecado de la incredulidad, fue el pecado de la desobediencia, fue el pecado de la deslealtad. No fueron leales, no confiaron en el Señor. Enseguida se comenzaron a quejar. ¿Para qué nos sacó Moisés a este desierto? Mejor volvámonos a Egipto. Volvámonos. En Egipto comíamos de balde, cebolla, asco. Se levantaron voces satánicas que decían, vamos a escoger, vamos a elegir otro capitán. Otro capitán. Y volvámonos a Egipto. Otra vez a la esclavitud. El mundo. Y sabes, el Señor se enojó. Se enojó porque no le creyeron. Se enojó porque de pronto no fueron leales. Simple tenían que ser. Ellos tenían que confiar totalmente en el Señor. Cerrando los ojos y confiando solamente en Él. La confianza en Él tenía que llevarlo a la tierra de las promesas. Pero ellos no tuvieron confianza permanentemente en Él. Fueron incrédulos, soberbios, altivos, desleales. Y en la primera que se vieron mal, se querían volver, querían dejar todo, querían renunciar a todo, querían volverse al mundo. Te pregunta por qué tantos años. Quiero que cierres tus ojos. No quiero a nadie con los ojos abiertos. Todos cerrando sus ojos. Y alabazó llama.
Muchas preguntas te haces. Tanto tiempo. Pero la queja es pecado. Se quejaron contra Dios. Cuando de pronto en el desierto no les faltó nada. Era como el huerto del Edén, no les faltaba nada. Dios caminaba con ellos. Dios estaba con ellos. Dios los protegía. Dios los amparaba. Tenían aire acondicionado de día. Tenían calor de noche. No les faltaba nada. Ninguna serpiente se acercaba. Ningún escorpión se acercaba. Ninguna araña se acercaba. Ninguna cucaracha se acercaba. La ropa crecía según iban marchando a través de los años. No les faltaba nada. No hubo en ellos enfermos. No se enfermaron en 38 años. Pero ¿qué lo detuvo? ¿Qué lo detuvo allí? El pecado llamado incredulidad. El pecado llamado incredulidad. El pecado llamado deslealtad. El pecado llamado desobediencia. Quiero que en esta noche vuelvas a mí, dice el Señor. Quiero que hagas algo en esta noche, iglesia. Quiero que vuelques tu corazón al Señor. Como aquel hombre que el profeta Isaías le dijo: ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Estaba enfermo el rey. Estaba enfermo. Estaba mal. Y el profeta vino y dijo: morirás, dice el Señor, y no vivirás. Aquel rey se dio vuelta a la pared y comenzó a llorar. Y le comenzó a decir: Señor, acuérdate. Él se arrepintió como nada. Y cuando Isaías iba por el patio del rey, Dios el Señor le dijo: vuelve, vuelve. Dile al rey que he oído su oración, he visto sus lágrimas. He aquí, yo le añado 15 años. Hay algo que el Señor te va a hacer en esta noche. ¿Quieres aceleración? ¿Quieres aceleración? Hay algo que puedes hacer por aceleración de los tiempos. Es tu arrepentimiento. Es que dejes de minimizar el pecado. Es que te arrepientas de verdad. Y no que juegues a ser cristiano ni ministro. Es hora que dejes de minimizar el pecado, de justificar lo que no se puede justificar. Es hora que al pecado le llames pecado. Ay de los que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay, dice el Señor, este es un tiempo, el tiempo de los ay. Este es el tiempo de los ay y el tiempo de la aceleración profética para aquellos que se arrepienten en corazón. Vuélvete a mí, sé leal en tu corazón al Señor, porque ciertamente yo he oído lo que has hablado en tu habitación. Ciertamente he escuchado lo que has hablado y pensado y has dicho en tu habitación más secreta. Nada se esconde del Señor, pero en esta noche ponte de pie, vamos a orar rápido. Vamos a orar. Vuélvete a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí. Ahí está, llama. Ay, iglesia, yo quiero que estén orando. Quiero que oren por mí. Hay algo fuerte que está pasando de parte del Señor en esta noche. Vamos a orar. Vamos a orar. Y a la vasoya más. Levanta tus manos al cielo. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de arrepentimiento. Pues dice el Señor: si no te arrepientes, tu pecado ciertamente te alcanzará. Y cuando te alcance, pagarás las consecuencias. Pero si te arrepientes, Cristo es el remedio para el pecado. Cristo fue el antídoto contra el mal y el remedio para la enfermedad llamada pecado. Y el Señor dice en su palabra: delante de ti he puesto el camino de la vida y de la muerte. ¿Cuál eliges hoy? Esta palabra trae vida. Esta palabra trae vida. Decídete en esta noche por el Señor. Tan solamente hay algo que Dios dice: arrepentimiento. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Es el tiempo que Dios eligió para restaurarte. 15 años más, le dijo el Señor al profeta, que añadiría a su vida. Había muerte. Quizás ese pecado había traído muerte, pero Dios vino con una segunda oportunidad. De la misma manera en esta noche, esa oportunidad viene para tu vida.
Arrepiéntete de aquellas cosas que hasta el día de hoy quizás estaban torcidas. Hoy es el momento de Dios para derramar tu corazón y volverte a Él. Y si te vuelves a Él, Dios traerá tiempo de refrigerio. Es palabra de Dios, es palabra de vida. Recíbela. Hay personas que están mirando este video y están reconociéndose en su corazón de que había cosas que tienen que cambiar, cosas que hasta el día de hoy quizás no entendías, pero tal vez la queja, la desobediencia te habían alejado del Señor. Vuelve a ese primer amor, vuelve a esas primeras obras. Es el tiempo de Dios. Cristo viene ya a buscar a su iglesia y tú tienes que restaurarte para irte con Él. No permitas que el pecado te aleje de la presencia del Señor. Hay personas aquí y mirando también a través del video que dicen: ya no siento tu presencia, Señor, ya no siento ese fuego de tu espíritu como antes. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vuélvete al Señor en esta hora. Tu corazón rendido al Señor hará que vengan tiempos de refrigerio. Es el tiempo de Dios. Corre aquí adelante aquel que en esta noche lo quiera hacer, aquel que diga: yo necesito, Señor, necesito rendirme de corazón a ti, arrepentirme con todo mi corazón a ti, dejar de lado el pecado, dejar de minimizar aquellas cosas que hasta el día yo pensaba que no eran tan importantes. Pero Dios dice: sí, la queja, la murmuración, el no creerle al Señor, tantas cosas que te van alejando día a día. Búscale, vuélvete para que vengan esos días de refrigerio para tu vida. Quizás estás diciendo: hace tiempo no siento felicidad, hace tiempo que no logro reír. ¿Sabes qué? Dios te da la oportunidad en esta noche para que venga un refrigerio para tu alma. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Yo quiero que en esta noche los que estamos aquí doblen sus rodillas delante del altar. Todos vamos a hablar con el Señor. Dobla tus rodillas. ¡Aleluya! Vamos, díselo. Dile al Señor en esta noche: Padre Celestial, en esta noche yo estoy humillado delante de ti. Tu palabra dice que el corazón arrepentido, el espíritu quebrantado y el corazón arrepentido tú no desprecias. Y junto conmigo: Padre Celestial, yo en esta noche te pido perdón. Renuncio al pecado en todas sus variedades, en todas sus variedades, en todas sus consecuencias, en todas sus consecuencias, en todo lo que significa. en todo lo que significa. Muero al pecado, muero al pecado, y vivo en Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Levanta tus manos al cielo. Recibe en esta noche. Recibe. Perdón, Señor, por la incredulidad. Perdón, Señor, por mi deslealtad. Perdón. Pídele perdón. Dile tus palabras. Aleluya. Y será un tiempo de aceleración. Te puedo asegurar que habrá un tiempo de aceleración hacia las bendiciones. El arrepentimiento acelera nuestros tiempos a la bendición. El pecado nos frena, nos paraliza. Pero el arrepentimiento nos lleva a las bendiciones. Recíbelo. Señor, sana a los enfermos en esta noche. Que todo aquel que ha venido afligido, sea físico o espiritualmente, sea sano ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Porque tú en esta noche has hablado, sanando el alma primero. Y tú quieres, Señor, sanar también los cuerpos y los corazones. En el nombre de Jesús recibe fuego. Vuelve a arder en el fuego del Espíritu Santo. Vuelve a arder en el fuego del Señor. Vuelve a tener un encuentro con Él. Búscale y será hallado. Vuelve a arder, como dice, vuelve a arder en el Espíritu Santo y las multitudes vendrán a verte arder en el fuego de Dios. Aleluya. Recibe en esta noche